Bienvenidos a Investigando la Biblia. Soy el pastor Edgar Alquinta y es un gusto para mí poder estudiar las lindas verdades de la palabra de Dios con ustedes en esta oportunidad. En el estudio de hoy aprenderemos más con respecto a las profecías que vemos en la Biblia. Pero antes de iniciar nuestro tema, le invito a tener una palabra de oración. Amado Dios, te damos las gracias por tu santa palabra. Y hoy, al estudiar este tema tan importante, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe hacia la verdad y que podamos tener un encuentro especial contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy queremos estudiar juntos la profecía más importante de todas las profecías que se encuentran en la Biblia. Me refiero a la profecía que habla acerca de la venida del Mesías. Esta profecía, que en realidad es un conjunto de profecías pequeñas, se refieren entonces a la maravillosa venida de Jesús y fueron escritas cientos o miles de años antes de que Jesús naciera. Como ustedes ya saben, otras religiones tienen líderes. Estos líderes son los creadores intelectuales de cierta manera que han influenciado las creencias de estas religiones. En la cristiandad tenemos las profecías más importantes de la Biblia que predicen la llegada del Mesías con exactitud y cientos de años de anticipación, como por ejemplo las escrituras de Isaías y otras. Saben, para nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, es bueno que conozcamos y entendamos la importancia de estas profecías en el gran marco histórico de la Biblia. En el libro de Génesis se nos relata la hermosa historia de la creación y cómo Dios en 6 días hizo este mundo que nosotros conocemos, que incluye toda la maravillosa naturaleza y el ser humano. Dios, en su amor infinito, creó un lugar hermoso para que Adán y Eva vivieran felices. Sin embargo, Satanás llegó al huerto del Edén y por medio del engaño convenció a Eva a rebelarse en contra de Dios y de su autoridad. Desde ese momento hubo una gran separación entre Dios y los hombres. Y la pregunta es, ¿qué haría Dios? ¿Qué pasaría con la humanidad que ahora estaba desconectada de Dios, quien es fuente de la vida y la felicidad? ¿Estaríamos perdidos para siempre? Gracias a Dios que nuestro Creador tenía un plan para resolver el problema del pecado, el problema de la separación. Y lo podemos ver ahora en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Saben, amigos, este texto puede traer un poco de confusión. Pero si pensamos un poco, nos damos cuenta que la herida que recibe Dios no es una herida que produce muerte. Sin embargo, es una herida bastante dolorosa, pero no es mortífera. Sin embargo, la herida que Dios le daría a Satanás sí le causaría la muerte, la destrucción final. Aquí, en este breve versículo, nos damos cuenta que el destino de Satanás ya está echado. Y el estudio de hoy se refiere al cumplimiento de esta promesa hecha por Dios a la humanidad caída. Hoy veremos algunos detalles que son muy específicos en el Antiguo Testamento y que hablan acerca de este maravilloso Mesías. Y luego veremos en el Nuevo Testamento para ver cómo estas profecías se cumplieron. Saben, cuando estudiamos las profecías, si es que provienen de Dios, se cumplen con exactitud, lo cual nos da confianza en que las profecías que aún no se han cumplido, las que están por cumplirse, se cumplirán a su debido tiempo. Quiero que juntos entonces ahora
empecemos en un maravilloso estudio acerca de las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Te voy a invitar que si tienes un lápiz o un papel, que por favor anotes ahí los textos para que tú después los puedas estudiar con mayor detención. Vamos ahora a empezar en el libro de Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué hermosa profecía que escribe Isaías. Esta es la primera profecía acerca del Mesías. Ahora te invito para que leamos el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento. Te invito para que vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta, mis amigos, es una hermosa profecía donde se promete que Dios, el creador del universo, vendría a vivir entre nosotros. Vamos ahora a ver lo que el ángel de Dios le dice a María. Lo encontramos ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amigos, aquí vemos cómo María es llamada por Dios para cumplir la profecía acerca de la venida del Mesías. Vamos ahora a leer en el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sabes, amigo, esta profecía se cumple cuando Jesús predica su primer sermón ahí en la ciudad donde él se crió cuando era niño. Después de unos años él vuelve, ahora ya adulto, empieza su ministerio, entra, ¿no es cierto?, en la iglesia, toma el rollo, lo abre y lo lee. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta el libro de Lucas, en cómo es que sucedió esto. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se dan cuenta? Esta profecía se cumple ese día para todos aquellos que vivían en ese lugar. Y Jesús empieza su ministerio
trayendo con él las buenas noticias de libertad a los cautivos por el pecado, trayendo las buenas noticias de dar vista a los ciegos, ya sea físicamente o espiritualmente. El Mesías viene a traer libertad y esperanza para todos. Lo hizo en aquellos días y lo sigue haciendo cada día, incluso en nuestras vidas. Por desgracia, los que escucharon a Jesús en ese día, en vez de alegrarse por estar en la presencia del esperado Mesías, lo rechazaron. Y es más, quisieron tomarlo, llevarlo fuera de la ciudad para apedrearlo y quitarle la vida. Y tú, amigo y amiga, ¿qué harás con Jesús? Al escuchar quizás sus verdades, al escuchar sus promesas, ¿qué harás con él? ¿Estás listo para recibirlo en tu corazón? ¿O como los hombres y mujeres de ese pueblo, lo vas a rechazar, como sucedió en esa ocasión? La decisión es tuya. Te invito en este momento a que tú puedas pensar, ¿qué vas a hacer con Cristo? Si lo vas a aceptar o lo vas a rechazar. Vamos ahora a ver otra profecía, ahí en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículos 12 y 13. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Este texto es uno de los textos tristes de la Biblia. Este texto profetiza acerca de la persona que entregó a Jesús. Dice el texto que no fue un enemigo, sino más bien fue alguien cercano a él. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Y para eso te invito al libro de Mateo, capítulo 26, versículos 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, aprendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le aprendieron. Como te has dado cuenta, uno de los discípulos, Judas, es quien entrega a Jesús en las manos de sus enemigos, tal como había sido profetizado. Vamos ahora al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el capítulo 11 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esta profecía que vemos ahí en el libro de Zacarías nos dice exactamente lo que Judas hizo con el dinero que recibió por entregar a Jesús. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento cómo es que se cumple esta profecía. Y para eso, volvamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 8. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. ¿Te das cuenta, amigo y amiga, cómo cada detalle de las profecías del Antiguo Testamento se van cumpliendo con exactitud en el Nuevo Testamento? Qué interesante cómo Dios orquesta esto para que todo suceda tal cual Él lo está planificando, porque Dios está al control. Quiero ahora que vayamos a ver otra profecía, ahí en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Este texto en el libro de Salmos nos habla acerca de lo que sucedió con Jesús cuando Él estaba en la cruz. ¿Es esto lo que pasó? Vamos al hecho escrito ahí en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Qué interesante, como cada detalle se va cumpliendo en la vida de Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Estamos estudiando la profecía más importante en la Biblia, que tiene que ver con el Mesías prometido. Y al ver cómo cada detalle se cumple, nos da confianza en la credibilidad de las Escrituras. Vamos ahora nuevamente al libro de Salmos, capítulo 22 y versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Qué interesante lo que escribe aquí David en el libro de los Salmos, cientos de años antes de que esto ocurriera. Y lo que acabamos de leer es una de las frases más conocidas de Jesús en la cruz. Pero, ¿es esto como pasó? Vamos a leer el registro bíblico, ahí en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amigo y amiga, lo que vemos acá es un relato triste acerca de lo que Jesús dice antes de morir. Lo que vemos acá es el retrato de lo que nuestros pecados han hecho en la vida de Jesús. Los pecados tuyos y míos, que han creado una tremenda separación entre Jesús y su Padre, entre Jesús y el cielo. Y ahora Él está colgando en la cruz, sin estar conectado a su Padre como siempre Él lo había estado, por causa de la separación que causa el pecado. Y no hay nada que Él pueda hacer, y no hay nada que Dios pueda hacer. Me imagino que los ángeles hubieran dado cualquier cosa por ayudar a Jesús en ese momento, pero no podían. Él tenía que sufrir y padecer por nosotros. Cristo en ese momento pone toda su confianza en Dios, su Padre. Y aunque no lo podía ver, aunque no lo podía sentir,
sabía que su Padre Celestial estaba sufriendo al verlo colgar en una cruz y morir. Amigos, quizás tú y yo nunca podamos comprender tanto amor, pero sí podemos responder a ese amor abriendo nuestro corazón a Cristo y aceptándolo como nuestro Salvador, para que el sacrificio que Él hizo en la cruz no sea en vano, para que esas palabras de Jesús no hayan sido dichas sin motivo, porque Jesús volvería a hacerlo nuevamente por ti. Quiero que vayamos nuevamente al libro de Salmos, capítulo 34 y versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En este relato o esta profecía se nos dice acerca de lo que pasa con Jesús. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía ahí en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. ¿Saben? Cuando los romanos vinieron a ver el cuerpo de Jesús, se dieron cuenta de que Él ya había muerto, y por lo tanto no tuvieron que romper los huesos de sus piernas, que era el proceso que ellos utilizaban para acelerar la muerte de los que estaban crucificados. Cuando llegan a Jesús se dan cuenta de que Él ya estaba muerto. Y entonces se cumple esta profecía que dice que no será quebrantado hueso suyo. Interesante como vamos viendo en este estudio cómo las profecías del Antiguo Testamento que se refieren al Mesías se van cumpliendo con exactitud. Vamos ahora a leer acerca de la resurrección de Cristo. Y para esto vamos al libro de Salmos, capítulo 16 y versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué pasaría con Jesús? ¿Se quedaría Él en la tumba para siempre? ¿Qué pasaría con su cuerpo? Sabes, muchos de los que hablan acerca de otras religiones, como el budismo u otras, tú puedes ir y encontrar su cuerpo en un cementerio. No así con Jesús. Su tumba está vacía. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el capítulo 28 del libro de Mateo, versículos 2 al 7. Mateo 28, versículos 2 al 7. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Piense en lo que significa lo que acabamos de leer. Si recuerda, empezamos nuestro estudio con las palabras de Dios a la serpiente ahí en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Dios le dice a la serpiente que ella sería destruida para siempre. Jesús viene a poner fin al reino de la muerte, que era el pecado y la paga del pecado. Y cuando resucita de entre los muertos, entonces la paga del pecado, que es la muerte, ya no
es necesario que los seguidores de Cristo la padezcan. Satanás había perdido la guerra. La victoria es de Cristo Jesús. Él murió, pagó el precio de nuestro pecado, pero resucitó para asegurarnos vida eterna. Qué maravillosas palabras que nos muestra la palabra de Dios acerca de este Mesías. Vamos ahora a otra profecía ahí en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Es esto lo que sucedió con Jesús? Leamos lo que Jesús le dice a uno de sus discípulos, Tomás, después de la resurrección. Lo encontramos ahí en el libro de Lucas, capítulo 24 y versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí podemos darnos cuenta de los detalles de la crucifixión y de cómo Jesús recibe los clavos en sus manos y en sus pies. ¿Por qué lo hizo? Como vimos anteriormente, Él se somete a esta cruel muerte para pagar el precio de nuestros pecados, que significa muerte eterna. Fue la sangre de Cristo que pagó por mi perdón y por el tuyo. Fue su sacrificio que trajo reconciliación entre Dios y la humanidad entera. Sabes, amigo y amiga, Dios te ama demasiado para dejarte morir eternamente, y estuvo dispuesto a pagar el precio para rescatarte de esta muerte eterna. Piensa en esto y el amor que Dios demostró para que tú no tengas que morir, sino que puedas tener vida eterna. Qué bueno, qué maravilloso es Dios. Y todo lo que tienes que hacer es creer en Jesús y su sacrificio por ti. Amigo, quiero terminar este estudio con algunos textos muy importantes. El primero lo vamos a encontrar ahí en el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sabes, vimos en el Antiguo Testamento cómo se anuncia la venida de el Mesías, con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vimos en el Nuevo Testamento cómo Jesús está siempre cercano a los que sufren. Su ministerio era de estar cercano a aquellas personas que necesitaban de Él. Juan ahora lo describe como el Verbo que estaba con Dios y era Dios. ¿Se ha preguntado por qué Juan describe así a Jesús? Yo pienso que es porque él nos quiere mostrar el poder, la supremacía de Jesús como creador, pero también su cercanía y su amor hacia toda la humanidad, hacia ti y hacia mí. Vamos ahora a leer acerca de Jesús y un viaje que hace con sus discípulos. Un viaje donde tienen que pasar por un territorio enemigo a los judíos. Me refiero al territorio de Samaria. En este viaje que hace Jesús con sus discípulos, se acerca la hora de comer. Y sus discípulos se adelantan para ir a buscar comida y traerla a Jesús. Jesús se queda atrás descansando al lado de un pozo y mira a lo lejos acercarse a una mujer que viene a buscar agua a este pozo a mitad de día, cuando hace mucho calor. Jesús, teniendo sed, le pide agua. Y luego empieza a tener una conversación con ella, donde le empieza a decir algunas cosas acerca de su vida. Y entonces esta mujer samaritana
se da cuenta de que está hablando con el Mesías. Leamos esta parte de la historia, ahí en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 25. Le dijo la mujer a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahora, quiero que te des cuenta que esta mujer no es judía, sino samaritana. Sin embargo, ella, que no es judía, sabe más acerca de las profecías del Mesías que los demás. Se nota que ella está informada, se nota que ella sabe acerca de este Mesías que vendría algún momento en el futuro y que cuando Él viniera les iba a declarar todas las cosas. ¿Cómo piensas tú que le contestó Jesús? Vamos a ver ahí en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Se imagina cómo recibió la noticia esta mujer? Al darse cuenta que delante de ella tiene a nada más y a nada menos que al Mesías. La historia continúa y nos dice cómo ella está tan asombrada y feliz que corre al pueblo a contarle a todos los demás que ha visto al Mesías. Y está tan feliz que incluso hasta se olvida del cántaro de agua que había ido a buscar. Leamos lo que sucede ahora en la historia. Vamos al libro de San Juan, capítulo 4 y versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué maravilloso lo que pasa en este lugar. El pueblo entero se da cuenta de que Jesús es el Mesías prometido. Lo triste es que el pueblo judío no aceptó a Jesús. Ellos no entendieron las profecías que hablaban de un Mesías que los salvaría del pecado. Ellos querían un rey que los librase de el ejército romano, que les diera libertad. Ellos no querían a un rey, a un Mesías como Jesús. Al rechazar a Jesús, rechazaron la posibilidad de tener algo mejor que un reino pasajero. No se dieron cuenta de la tremenda bendición que Jesús les quería dar. Sin embargo, este pueblo de Samaria recibe a Jesús. Este pueblo que era enemigo del pueblo judío se da cuenta que delante de ellos está el Mesías, el Salvador del mundo. Y la gran mayoría de este pueblo recibe a Jesús con brazos abiertos. Dos pueblos, dos realidades, el mismo Mesías. Y la pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Rechazaremos a Jesús? ¿Seremos como el pueblo judío que rechaza a Cristo y lo crucifica? ¿Se olvida de Él? ¿O seremos como este pueblo samaritano que se da cuenta de la bendición de tener al Mesías y deciden entregar sus corazones a Él? ¿Qué harás tú con Jesús? La respuesta no te la puedo dar yo, pero sí te puedo hacer la invitación. ¿Rechazarás la invitación de Jesús de entrar en tu corazón y vivir contigo para siempre? La respuesta es tuya. Amigo y amiga, quisiera que consideraras como nunca antes esta pregunta: ¿qué voy a hacer con Jesús, el Salvador del mundo? ¿Voy a recibir al Mesías en mi corazón para que esté siempre conmigo? Si usted quiere experimentar
verdadera salvación, paz, alegría, sentido a su vida, entonces su respuesta debe de ser positiva. Su respuesta debe ser sí, acepto a Jesús. Su respuesta debe de ser: Señor Jesús, te amo y gracias por el sacrificio que has hecho. Te recibo en mi corazón. ¿Sabes? Este es un momento donde tú puedes tomar una decisión que puede impactar el resto de tu vida. Hemos estudiado acerca de las profecías en el Antiguo Testamento que dan fe de la venida del Mesías, este Salvador que entregó su vida en rescate por la tuya. Y entonces, ahora queda solamente la pregunta: ¿estás dispuesto o dispuesta a dejarlo todo y aceptar a Jesús para que Él haga la transformación que tu vida necesita? ¿Estás dispuesto a dejar atrás la tristeza y el dolor y empezar una vida de alegría, de fe y esperanza en las manos de Jesús? La decisión es tuya. Te invito a que tengamos una palabra de oración. Amado Padre, hoy te agradecemos porque aunque nos hemos alejado de ti por causa de nuestro pecado, tú siempre has estado con nosotros. Te damos gracias por el plan de salvación que nos da esperanza de una vida mejor. Te damos gracias porque derrotaste a Satanás y ahora, si te aceptamos, también nos puedes dar la victoria en nuestras vidas. Gracias, Señor, por las profecías que nos ayudan a confiar en tu palabra. Te pedimos que entres en nuestro corazón y nos regales de tu paz que tanto necesitamos. Te pedimos que nos des fortaleza para estudiar más tu palabra y conocerte mejor como nuestro Salvador y nuestro amigo. Porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Será hasta una próxima vez, cuando nos encontremos nuevamente para otro estudio en Aquí, Investigando la Biblia.